Ay, se me fue. Se me fue el jugo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o voy bien? ¿Vamos claros? ¿Sí? Sí, profesora. Así va. Va que va. Cualquier cosa, ya saben, levantan manita y les doy la palabra, ¿sí? Nos seguimos compartiendo pantalla. Y por último, también las cuentas nacionales nos van a ayudar a comparar regionalmente, ¿sí? Nacionalmente, el funcionamiento del lugar en donde estoy llevando el registro de la cuenta nacional, ¿sí? O más bien, el del lugar o de los datos que integren el registro de las cuentas nacionales, ¿sí? Porque las cuentas nacionales cubren diferentes aspectos de diferentes regiones por separado, evidentemente. Entonces, yo tengo que considerarlos todos para emitir el registro de las cuentas nacionales, ¿sí? Ok, espérenme tantito, déjenme dejar entrar a sus compañeras. Ya. Continuamos entonces. Evidentemente, una cuenta nacional me da información a nivel micro, o sea, de una empresa, por ejemplo, y a nivel macro. ¿Están de acuerdo? ¿Cierto o no? ¿Sí? Evidentemente, lo micro me va a alimentar lo macro. ¿Sí? Okay. Apague el micrófono, chicos, porque si no nos escuchamos todos al mismo tiempo. Gracias. Ok, entonces, las contabilidades, tanto mercantiles como nacionales, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, qué información o de qué tipo de información pueden integrar a esa cuenta. Mercantil es por empresa, es información directa de la empresa, ¿sí? No de muchas, sino solamente de una. Es al respecto de la toma de decisiones particulares de esa empresa. Se registra información sobre precios corrientes, o sea, precios en el año o en el momento en que se está tomando la información. No son los mismos precios de ahorita que los precios del año pasado o los precios del próximo año. Los precios corrientes son los precios de este año, ¿sí? Registro generalmente a costo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros para tener mayor información de la contabilidad mercantil tengo que regresarme a lo que hizo la empresa en años anteriores para proyectar lo que seguramente hará en este año o en los próximos ejercicios contables. Entendamos por ejercicios contables, eso lo ven en contabilidad, me imagino, porque yo así lo vi. Por ejemplo, si el año contable de la empresa es en año o en semestre o en bimestre o cada cuándo hace contabilidad. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, normalmente se hacen anuales las contabilidades en las empresas, o sea, los ejercicios contables serán cada año. Si se hacen semestralmente, los ejercicios fiscales serán semestralmente. ¿Sí me explicó? Ok. Entonces, todo eso, toda esa información también tenemos que tomarla en cuenta dentro de la contabilidad mercantil. ¿Sí? Y la parte de partida doble es con qué otras empresas nosotros estamos asociados para registrarle la contabilidad que estamos, valga la redundancia, registrando o contabilizando y poder reportarlo a una contabilidad nacional. ¿Sí? Entonces, la contabilidad mercantil, en resumen, ¿qué sería? O en breves palabras, todo el registro o las actividades empresariales y contables que una empresa hace, perteneciendo a las empresas de su mismo giro o de su mismo sector. Por ejemplo, ¿cuál es la contabilidad que lleva las decisiones que toma Nissan con respecto a todas las empresas del sector automotriz? ¿Sí o no? ¿O cuáles son las decisiones que toma Grupo La Moderna con respecto a las decisiones que se toman de las empresas que se dedican a dulces, a sopas y a todo lo que hace Grupo La Moderna? ¿No? Ahora, la contabilidad nacional es el conjunto de empresas y todas las actividades económicas, pero eso yo creo que es obvio, ¿no? O sea, todas las empresas con sus respectivas contabilidades mercantiles, ¿cómo lo están llevando? ¿Qué información están integrando en la toma de decisiones? En todos los niveles, o sea, me refiero desde el nivel operativo, jerárquicamente hablando, hasta nivel gerencial, ¿sí?
Si son precios corrientes o son precios constantes, o sea que cada año se toman en cuenta los precios similares, ¿no? Por el tipo de producto que se fabrica o el tipo de servicio que se ofrece. Y se registran los costos del mercado actual. O sea, costos, me refiero, no precios, costos. Materia prima, factor humano. ¿Qué más? Costos productivos, bueno, que incluyen la materia prima, el factor humano. ¿Qué otro tipo de costos? De servicios adicionales, ¿sí? Costos fijos, costos variables. Ajá. Por proceso. ¿Mande? Costos por proceso. Por procesos, ¿sí? ¿Ok? No es lo mismo hacer un mueble que hacer 20, ¿no? O que hacer muebles industriales de cierto peso, ciertas características técnicas, etcétera. Personal también, el costo humano. No es lo mismo contar con gente con licenciatura, maestría, otros estudios, que nada más contar con personal de educación básica o de formación operativa, porque los puestos mayormente de esa empresa son de ese tipo. ¿Sí? Ok. Entonces, veamos unos cuantos antecedentes. La necesidad de que los organismos internacionales tengan datos confiables y comparables hizo que se estableciera lo que es una contabilidad nacional, o sea, lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Para saber cómo México anda en ingresos y egresos, cómo anda en comparación con Estados Unidos, cuál es la deuda que tiene, ¿no? O sea, cómo se va comportando qué económicamente, ¿sí? O sea, lo que hace, no sé, quien tenga la oportunidad de conocer a los contadores y que además usen sus servicios, es justamente lo que hace un contador, ¿no? O sea, el contador registra lo que está llevando tal persona, cuánto está pagando de impuestos o cuánto tiene que pagar, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos, en qué momento, en qué gasta, en qué no gasta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sale? Ok, ¿qué otra cosa hay que saber? Que las cuentas nacionales son para beneficio de los países y que puedan elaborar acciones o tomar decisiones más adecuadas de acuerdo a lo que tienen, de acuerdo a lo que tienen en recursos, ¿sí? A lo que deben, de acuerdo a lo que quieren proyectar o lo que quieren implementar. Por ejemplo, el tren que quiere abrir el gobierno de México o reaperturar el tren, ¿cómo se llama? El tren, se me fue el nombre. El tren, bueno, el tren que se quedó bloqueado por la pandemia, que ya ahorita lo van a volver a retomar. Ah, bueno, ¿sí? O por ejemplo, no sé si ya lo hicieron o no, pero creo que en Cancún o en un lugar por allá, querían aperturar un centro comercial así chino o algo así, era inversión extranjera, evidentemente oriental, y también se detuvo por el tema de la pandemia. Esos son proyectos que pueden beneficiar mucho la economía del país, pero hasta no saber cómo están sus cuentas, ¿sí? Por eso les decía el ejemplo del contador, hasta yo no saber cuánto estoy ganando, si realmente tengo dinero para invertir en una casa o invertir en algún negocio, yo no puedo hacerlo hasta que sepa cómo estoy. Eso es por eso hablando a nivel macro, necesitamos saber cómo está cada país mediante sus cuentas nacionales para saber si está creciendo, si necesita alguna ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, sigamos. Usos e importancia de las cuentas nacionales. Laura, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, dice, toma de decisiones del sector privado, toma de decisiones del gobierno, estudios de organismos internacionales para asistencia técnica, calificación de riesgo, financiamiento, etcétera. Fines académicos y el último es mejora de las estadísticas nacionales. ¿Cuál cree que ahorita estemos ocupando mucho? Principalmente, ¿cuál ahorita? Obviamente. Pues los fines académicos. Exactamente. ¿Sí? Evidentemente ahorita ustedes, si no es que ya lo sabían, sí lo han utilizado esta información relacionada con las cuentas nacionales en donde trabajan o donde trabajaban. ¿Sí? Porque no hay empresa que no utilice información relacionada con cuentas nacionales para su toma de decisiones empresariales. ¿Sí? O sea, la tiene que referir simplemente para saber si vende o no lo que quiere vender.
Entonces, por eso es importante conocer en qué consisten, ¿sí? No les estoy diciendo que, ay, no, pues nada, o sea, a mí cero, no le entendí nada, que es una cuenta. No es que sea básico, ¿no? Para ser licenciado en administración, pero sí es importante que tengan conocimiento de cómo funcionan, cómo se utilizan o por qué se utilizan, que es la importancia, para que dentro de su área de negocio, sea chiquita o grande la empresa, puedan utilizar esta información para beneficio de sus decisiones. ¿Sí? Gracias, Laura. Ok, Fernanda, ¿me ayuda a leer, por favor? Requerimientos básicos para un SSN. Sistema de cuentas nacionales. Ajá. Selección de un año base, información detallada y de cobertura, clasificación de actividades, clasificadores de productos, plan contable, metodologías reconocidas y aceptadas, investigaciones especiales, cruces y evaluaciones. Ok. ¿Alguno de estos requerimientos que nos quiere explicar, señorita? Por ejemplo, el primero, ¿por qué habría que, para poder interpretar las cuentas nacionales, seleccionar un año base? ¿A qué se referirá el año base? ¿O a qué le suena? Bueno, yo maestra, por ejemplo, no sé, en un banco, todos los ingresos que recibió, tanto ingresos como pérdidas, ¿no? Ujú. No sé, yo, por ejemplo, en algún momento trabajé como asesor financiero y hacen como un conteo de un año antes, de cuáles, no sé, supongamos que hubo reportes de, bueno, incidencias de los mismos clientes que reportaban que había pérdidas en sus tarjetas, o sea, de cargos no reconocidos. Entonces, quiero pensar que es referente a eso. Sí, es relacionado con, o sea, cuando decimos un año base, es que yo tengo que tener un año de referencia para saber si me fue bien o me fue mal con respecto a las cuentas nacionales, ¿no? Que es un poquito lo que nos dice Laura en su ejemplo. O sea, yo tengo que saber ahorita la fecha, si con respecto al año pasado, por lo menos, lo que yo, no sé, invertí en cierto proyecto, me redituó y entonces eso me da armas para decidir si sigo invirtiendo en ese proyecto o mejor me retiro e invierto en otro. Pero sí necesito tener un año, un punto de referencia temporal, que puede ser un año, 2 años, 3 años, dependiendo del el esquema de trabajo de cada empresa, para tener una mayor información y sobre todo más confiable. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte del año base? ¿Sí? Ok. Bueno, los demás puntos que leyó su compañera sobre información detallada con cobertura es que entre más información específica tengan de los puntos que la empresa o que las empresas, en todo caso si son varias, ¿no? Desean conocer contablemente, es mejor y será más fácil interpretar la información económica que se integre en la cuenta nacional. Si nada más decimos, no, pues ventas y gastos, pero ¿de qué fueron las ventas? ¿Con respecto a qué año? ¿Qué tipo de actividades se hicieron? ¿Cuáles fueron los productos? Porque, ya repito, no es lo mismo vender un producto que un servicio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue el plan contable? Aquí nos apoyamos mucho de los contadores porque necesitamos que nos manden a ver cuál fue el balance general, cuál fue el estado de resultados, a ver cuántas conciliaciones hubo, bla, 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 ¿no? ¿Sí? Si es necesario hacer investigaciones adicionales, que son las investigaciones especiales que leyó su compañera, pues entonces sí tendríamos que considerarlas dentro de lo que se tendría que hacer el próximo año, a lo mejor, porque yo en este año tuve que requerir de los servicios de una consultoría en investigación para que me dijera que evidentemente la competencia que yo tuve en ese año fue la que me influyó, la que influyó en que la empresa no tuviera la rentabilidad esperada. Pero fue adicional, fue una investigación extra que tuve que hacer. Ah, bueno, eso también lo tengo que considerar. Y lo que se refiere a cruces y evaluaciones es que para tener información más confiable, normalmente, y eso se hace también, se les explica en investigación, si es que ya están llevando la materia de metodología o algo así, se hacen cruces de investigación, de investigación de información. ¿Qué significa cruzar información?
que no me debe de bastar nada más con una fuente de información. Tengo que consultar más fuentes para yo saber si son confiables o no, si son válidas o no. Porque si me quedo nada más con una fuente de información, es muy probable que no sea suficiente para yo tomar una decisión. ¿Sí? Es, por ejemplo, cuando se enojan con alguien, ¿no? O sea, me imagino que primero investigan bien, a ver, no me quedo con nada más una versión del problema. Le pregunto a varias personas para que me digan qué pasó. Es igual, para yo tomar decisiones contables, económicamente hablando, yo tengo que cruzar información de diferentes fuentes para verificar que sea confiable. ¿Sí? Si es más o menos parecida, quiere decir que sí es confiable. Si uno no tiene nada que ver una cosa con la otra, aguas, ahí hay poca confiabilidad. Así se define la confiabilidad, ¿cierto? Para eso se hacen cruces y evaluaciones de información económica para alimentar la interpretación que yo haga de las cuentas nacionales. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? ¿Sí? Bueno, está bien. Asumo que sí. Fati, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice, principales clasificadores. 1, de industrias o actividades. 2, de productos, bienes o servicios. 3, de transacciones y otros flujos para cuentas nacionales. 4, de sectores y subsectores industriales. Ok. ¿Qué entendimos de lo que leyó Fati? Bueno, que estas se pueden clasificar en diversas categorías, como lo vemos aquí, pues ya dependiendo de sus actividades o de pues si son servicios o incluso de pues de la parte de a qué sector pertenezca. Digamos que de acuerdo a qué, a qué tipo de actividades realicen. Ok. ¿Usted para qué cree que sirva esta clasificación a la hora de contabilizar las actividades o los proyectos que tiene en marcha algún grupo empresarial o algún estado, por ejemplo? A ver, vamos a poner el caso de un estado, a ver, dígame un estado minero. Según yo, Aguascalientes es minero, Guerrero es minero, ¿cuál otro estado es minero? San Luis Potosí es minero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, evidentemente ese es el sector al que pertenece ese estado. Entonces, lo que leyó Fati en esta diapositiva es que necesitamos saber qué actividades de Aguascalientes genera que su liderazgo o su principal aportación económica a las cuentas nacionales sea con el aspecto minero. ¿Qué tiene joyerías o tiene socios de negocio que exportan, perdón, que importan productos relacionados con la minería? O sea, esas son las transacciones que hacen, en este caso, Aguascalientes, que lo colocan como líder minero, suponiendo que sea minero, no sé si Aguascalientes sea líder en esta actividad. ¿Sí me explicó? Por eso es importante saber de dónde viene el mayor ingreso, si de la minería, del turismo, de la acuacultura, bla, 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 bla. ¿Sí? Porque a eso es a lo que mayor le vamos a dar apoyo, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, México es un país muy rico en recursos naturales, sumamente rico. ¿Me escuchan o me ven pasmada? No, me ven pasmada. Hola, hola, hola. Maestra, se perdió la conexión. Sí, ya. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Sí. Sí, es que me apareció Yo ya. conexión inestable. Perdón. Les decía que es importante saber las principales clasificaciones o fuentes de actividades más representativas a mi cuenta nacional para yo a esa tomar la decisión de apoyar económicamente más. ¿Sí? Si México es rico en recursos naturales, por eso el sector turismo es uno de los más apoyados. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas, chicas, chicos? También Zacatecas es estado minero, ¿no? Y también entra el Estado de México por la ejemplo. zona norte. No sabía que Estado de México también era. Ok. Sí, desde Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, toda esa zona que está pegada a la Ciudad de México también es minera. Ok. ¿Sí? Bueno, Digo, gracias, no tanto Fati. como Aguascalientes y Zacatecas.
Bien, hay 3 clases de cuentas, corrientes, de capital y balances. Ok, las cuentas corrientes, Anita, ¿me ayuda a leer, por favor? Cuentas corrientes registran producción, distribución, redistribución, utilización del ingreso y ahorro. Bien, Cuentas de gracias, corazón. acumulación. No, está ahí, mi amor, hasta ahí, Ah. Anita. Gracias. Perdón. Gracias, estás bien, está bien. Jesús, la siguiente, por favor. Cuentas de acumulación registran variaciones en activos, pasivos y valor neto, patrimonio. Ok, gracias, Jesús. Aquí, por ejemplo, es cuando, a ver, el patrimonio nacional. ¿Qué sería el patrimonio nacional? ¿O cuáles son ejemplos de patrimonio nacional? A ver, vamos a ponerlo. Serían las, Mm, bueno, lo que nos repone el ejemplo sería las áreas naturales protegidas, ¿no? Con las que contamos. Por ejemplo, la selva lacandona, ¿no? Se puede considerar también como patrimonio nacional. O en este caso también el volcán Chinateca, que ya fue vendido. Ok, entonces esos ejemplos que coloca su compañera son la parte que conformaría lo que son cuentas de acumulación. Pero cuando hay patrimonios o aspectos del patrimonio nacional que se han venido dañando, a lo mejor con la contaminación o con violencia o que se han robado, pues si por ejemplo, apenas estaba yo leyendo un artículo sobre el castillo de Chapultepec. Desconozco si es patrimonio nacional, yo creo que sí, no lo sé, a lo mejor no estoy segura, pero suponiendo que fuese, ¿no? Patrimonio nacional, el castillo de Chapultepec. Ahorita tiene muchas piezas dentro de exposición que son nada más una tercera parte de lo que era. ¿Por qué? Porque se han venido pues dañando con el tiempo, algunas se las han robado, ¿no? Etcétera, otros aspectos. Entonces, en esos casos, el patrimonio que pertenece a la cuenta de acumulación reduce esta cuenta, ¿no? O por ejemplo, los hallazgos arqueológicos que se han hecho en todas las zonas arqueológicas de México, ¿sí? Desde la que está en Ciudad de México, pues eso han reducido las cuentas de acumulación. Por eso es importante registrarlo, ¿sí? Porque finalmente formarían parte de la riqueza de la nación, ¿sale? Por eso hay variaciones en activos, los pasivos aumentan, por supuesto que son las deudas que México tiene en otros países, por el tema de que pues nos faltan recursos para en algunos sectores seguir operando, ¿sí? Cuentas de balance. Vero, ¿ya llegaste del baño? Perdón por ventanearte. Ya, maestra, ya se lo Y dije. yo así, perdón, se me salió. ¿Me ayudas a leer, por favor? Claro que sí. Registran total de activos y pasivos por sector institucional. El saldo valor neto representa la riqueza de los agentes económicos y de la nación. Gracias. Traducción, activos lo que tengo, pasivos lo que debo. ¿Cómo estamos en eso? ¿Sí? Eso serían las cuentas de balance. Balance. ¿Sí? Para ver, obviamente nuestra cuenta, desgraciadamente, pues sí, se carga más para las deudas que para lo que tenemos, pero ¿cuál es el problema aquí? La mala administración, que para eso están ustedes aquí formándose, para subsanar ese exceso de carga en deuda pública, ¿no? Ok. ¿Dudas de estas cuentas corrientes, acumulación, balance? ¿No? Ok. Los usos. Ok. La cuenta de producción, ¿sí? Que es todo lo que se genera a nivel nacional en este caso, puede tener usos y recursos. Los usos que se le da, pues evidentemente lo que producimos lo usamos, o sea, consumo intermedio, ¿no? El valor agregado es, por ejemplo, lo que producimos, cómo lo transformamos en sueldos, salarios, inversión, expansión de negocios, esos son remuneraciones de alguna forma, y es valor agregado para los usos de la producción que se genera en un país. Volviendo a la parte de minería, evidentemente pues este sector o estas actividades no se quedan en, no, pues sí, qué buena onda, estamos produciendo mucho oro y plata. ¿Qué hacemos? O lo exportamos o lo invertimos en forma de negocios tipo joyerías, utilización de estos ahí se me fue el nombre, de estos aceros preciosos para
producir otras cosas, etcétera, etcétera. Eso es el valor agregado. Ajá. Evidentemente tenemos que pagar impuestos, ¿no? A los productos que se fabrican y eso nos da los insumos totales. Y los recursos es lo que se produce neto, sin ningún tipo de ayuda, de apoyo o de modificación, la típica, la no típica y la producción bruta. ¿Sí? ¿Ok? La no típica es la que no estaba considerada dentro de los planes productivos, entonces puede variar. Ajá. Puede ser para más producción o menos producción. Y la típica es la que sí está considerada dentro de los planes productivos de un grupo de empresas o de una empresa. ¿Sí? Eso es en cuanto a la cuenta de producción. Por eso, cuando hablamos de producción, lo asociamos o lo podríamos asociar al Producto Nacional Bruto o al Producto Bruto, pueden ver, Producto Nacional Bruto y Producto Interno Bruto. ¿Sí? Las fuentes de las cuentas nacionales, acuérdense, aprendamos a entender, a interpretar las abreviaciones económicas. Entonces, cuentas nacionales, para que no se les olvide. ¿Sí? Ok, Fer, ¿me ayudas a leer, por favor? Dice las fuentes de las cuentas nacionales. Bien, eso. Pero es que está en paréntesis, bro. Ay, no. Bueno, es que yo le puse para que no se les olvidara qué significa CN, corazón, por eso. Bueno. Dice, las fuentes de información de las cuentas nacionales son diversas. Los censos nacionales económicos, agropecuarios y de población, las encuestas económicas de corto y mediano plazo, estados financieros consolidados de bancos y seguros. Ok, entonces las cuentas nacionales podemos estructurarlas a través de diferentes fuentes de información, a través de censos, lo que hace el INEGI, sí, como no, encuestas, por ejemplo, a los líderes de actividades agrícolas, ganaderas, ¿no? Que sería el sector agropecuario, y por supuesto, a través del apoyo de instituciones financieras, como lo son bancos y seguros, ¿sí? ¿Qué pasa, Sandy? Ok, entonces, solo para corroborar, bueno, desde que mencionó el INEGI, es por eso que, bueno, cuentan, vaya la redundancia, cuántas personas somos en México, ¿no? Para que de aquí se obtengan indicadores, como ya lo estamos viendo en el inicio, que es el Producto Interno Bruto, la renta nacional, ¿no? Para que sea más certero el resultado y no tener así como que una aproximación de, pues es más o menos de tanto por ciento por persona. Así ya es más específico, ¿verdad? Sí, bueno, pero más que el asociarlo con el registro de personas, es más bien con las actividades, porque se hace también a nivel industrial. Más bien las empresas, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de actividad se hace? ¿Cuánto aportan? ¿Cuánto necesitan egresar o cuánto necesitan gastar o invertir? Más que personas, también actividades industriales. Sí, de hecho también están los censos económicos de INEGI y eso me di cuenta porque la tienda que está cerca de mi casa tiene la etiqueta de censos económicos 2020 y pues ya la señora me dijo que le preguntaron cuánto invertía, cuánto ganaba, de qué tipo era su tienda, cuál era el producto que más vendía, etcétera. Ok, sí, también. Lo importante es que lo consideren. Lo malo es que, fíjense, desgraciadamente esta parte de esta formación, este tipo de formación que estamos llevando ahorita en esta materia, por ejemplo, los microempresarios, sobre todo entiéndase familiares, no entienden la importancia que ustedes ahorita sí están ya detectando de este tipo de información. La importancia de la toma de decisiones, me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que quiere abrir su negocio, ¿no? O que quiere expandirlo, primero tendría que entender cuál es el nivel de competencia de ese tipo de producto a nivel local, nacional, internacional, en caso de que incluso decidan exportar, ¿no? Entonces, para poder, repito, decidir cualquier aspecto, sobre todo de administración y de negocios, pues tienes que verificar si se puede o no se puede y si se cuenta con los recursos necesarios. Porque ¿cómo te vas a poner a exportar a un país que ni conoces y que no sabes cómo está económicamente? Porque a lo mejor sus cuentas nacionales de ese país son muy, muy ambiciosas y tú, digo, no porque seamos menos, sino pues vas creciendo, estás iniciando, no tienes el conocimiento técnico, económico, entonces se toman malas decisiones que pueden afectar gravemente al sector o en ese momento, en ese caso a esa empresa. ¿Sí? Por eso es importante entender esto y de dónde lo pueden sacar la información. Por ejemplo, aquí no se menciona, pero está
pues la Secretaría de Economía, que también hace reportes de este tipo de actividades, de cómo está cada empresa en cuanto al Producto Interno Bruto, de si está en competencia o no, bla, 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 bla. ¿No? Ok. Bueno. Las fuentes igual de las cuentas nacionales, continuando, entonces son diversas. Los estados financieros, perdón, de empresas o entidades importantes son también aspecto importante por considerar como fuente de información para interpretar las cuentas nacionales. Los estados financieros de entidades públicas no es el mismo, la misma situación económica, por ejemplo, de, a ver, díganme un municipio del Estado de México que se considere rico, o sea, que está en buen nivel económico. Huixquilucan. Metepec. Pero eso es más bien por narcotráfico, ¿no? Por economía subterránea. No, 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 bueno. A ver, otro municipio, así que sea muy acá. Metepec. Bueno, Metepec, ok. Metepec, ¿sí? Metepec por el tipo, por el tema este de que es pueblo, ¿no? O ¿cómo es pueblo mágico? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Clasificación así. Porque es muy turístico, las actividades artesanales que hace, tipo alfarería y demás, está muy bien posicionado, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿eh? Hasta donde yo sé. Entonces, que no es lo mismo, por ejemplo, que hablar de Iztapalapa. Bueno, Iztapalapa no es Estado de México, ¿verdad? ¿O sí? Pregunto. No es lo mismo que hablar, por ejemplo, de San José del Rincón. Es un Que municipio en del el norte del... Rincón está, ni siquiera lo conozco. ¿Es de qué es o qué? Ah, pues ahí, mire, precisamente por eso le va el dato curioso, ¿no? San José del Ajá. Rincón casi no es conocido porque su actividad económica redunda nada más en la agricultura y ganadería. No tienen otro Ok. sector como los Metepec, que sí Ujú. es famoso por la ganadería o el comercio. Ajá. Y aparte porque ha tenido, fíjense qué injusto, ¿no? Yo no dudo, digo, no conozco, no tengo la oportunidad de conocer San José de Rincón. ¿San José o San Juan, Sandy? Es San José del Rincón, de hecho yo tampoco lo conocía. Ah, La bueno. verdad es que de lo que comienza en Moloya hacia arriba, que ya son los estados bueno, los municipios del norte, perdón, del estado, son poco Ajá, conocidos porque casi no tienen actividad económica o ajá. no son activos económicamente, como lo es Toluca, Sinacantepec, Metepec, Calimaya, etcétera. ¿Sabes por qué se los digo? Porque al respecto de esto que comento con Sandy, qué injusto es que este tipo de lugares, que aunque no son conocidos, ¿no? Por su poca exposición en otros estados y también en otros países incluso, pero no significa que no sean fuertes, económicamente, o que no respalden sustancialmente al Producto Interno Bruto. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso, digo, no sé de San José del Rincón, pero el que sí conozco es Tlalpujahua. Tlalpujahua es la onda. Sí la conocen, ¿no? Tlalpujahua, donde hacen las esferas. Bueno, está hasta San Juan de las Canicas, o sea, también está súper lejos, ¿no? Y es muy chiquito, pero bueno, comercializa con empresas muy grandes, como es Palacio de Hierro, todas esas son tiendas departamentales y demás. Y tengo entendido que Tlalpujahua sí ya exporta, ¿sí? Entonces aquí es el punto de su rol como administradores. En su función estará el diseñar estrategias basadas en información confiable macroeconómica, como la que estamos viendo ahorita, para apoyar a este tipo de lugares, ¿no? Este tipo de comunidades, de zonas, como lo quieran decir, para tener mayor presencia. A lo mejor en un primer momento a nivel estatal, después a un nivel nacional, después a un nivel internacional. O sea que ustedes pueden perfectamente actuar como consultores de negocios. Qué bonito, ¿verdad? Es lo bonito. Entonces, para si quieren darle otra utilidad a la información que estoy viendo en la clase, denle esa utilidad. Entonces, este tipo de negocios, por ejemplo, de que viven en San José del Rincón o de que están en este ejemplo de Tlalpujahua y demás, que no significa que no es porque sean malos negociantes, lo que pasa es que no tienen el conocimiento que ustedes ya están adquiriendo y que les puede ayudar a diseñar estrategias de negocio más rentables. Pero a partir, repito, de información confiable y coherente como la que estamos viendo ahorita económicamente hablando. No sé si queda claro esta parte de la utilidad de esta información. Sí, no, tal vez algún día, bueno, ahorita que me despierte Miss, ya casi tengo ganas, ay, contéstenme, oigan, y luego por eso no quieren que me enoje.
Bueno, está bien, asumo que sí. Continuamos. Gracias, Andy. Ok, valores corrientes y constantes. Edith, estoy viendo la pared verde de la universidad. ¿Me ayudas, por favor, a leer? Sí, dice, Gracias. los valores corrientes y constantes. Las variables de cuentas nacionales se valoran en términos corrientes o nominales cuando se registran a precios del año compilado. Sigue, Se sigue. valoran los precios constantes cuando se registran con el precio que tenían en un solo año, escogido como base o referencia. Gracias. ¿Sí? Entonces, era lo que explicamos al principio con Monse, o no me acuerdo con quién, me apoyé en ella. Acuérdense, precios corrientes o valores corrientes es el actual. ¿Sí? O sea, cuando se registra. Ajá. Y el precio, ¿cómo se llama? Constante es, por ejemplo, cuando quieren tomar de referencia el año 2018 o el año 2012, por ejemplo. Ese sería un valor constante para yo hacer interpretaciones o toma de decisiones actualmente. Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo le va a la empresa de pan, ¿no? O a una panadería, con respecto a cómo le fue en el 2018, estoy utilizando valores constantes. Pero si yo quiero tomar decisiones en una panadería de negocio, actualmente, con respecto a sus precios o a cómo funcionó el negocio, estoy hablando de valores, ¿qué? Corrientes. ¿Sí? Acuérdense, corrientes actual, constantes con referencia a un año o algún periodo. ¿Sí? Ok. Métodos de valoración. Hay categorías de valoración de las transacciones de bienes y servicios, o sea, de cuánto pago, por qué cosa y por qué pagué eso. Los precios básicos, ¿no? Por ejemplo, los precios que son siempre fijos, no fijos, pero sí generalmente utilizados en los productos de las empresas porque son los que siempre venden. Precios del productor y precios del comprador. O sea, ahí les va. Por eso es importante ligar lo que vieron en micro con lo que vieron en macro. Oferta, demanda. ¿Por qué? ¿Por qué le puse eso? A ver, piénsale. Porque, bueno, recordemos que la oferta es lo que yo estoy ofreciendo como vendedor. Ya ve que nos dijo, bueno, no nos dijo, también está en la literatura, que la oferta no precisamente se refiere al comercio. Por ejemplo, puedo ser agricultora, producir mi propio maíz y lo puedo ofrecer. Y la demanda es quien me lo compra. Ajá. Pero además de lo que comenta Sandy, cuando yo hablo de precios del productor, estoy entendiendo que son los costos. O sea, lo que al productor le cuesta producir y con base en eso tiene que incluirlo en el precio. Pero también tiene que incluir lo que quiere ganar por lo que va a vender, ¿cierto? O sea, lo que le van a comprar. Eso se refleja en la utilidad, además de los costos. O sea, aquí tienen que utilizar los conceptos, los conocimientos que vieron en micro y además los que vieron en conta. Ya llevaron conta, ¿no? Contabilidad. Acuérdense que los costos son desde el punto de vista de la oferta, o sea, de lo que al productor le cuesta producir lo que produce, y con base en eso también lo incluye en el precio de venta. Y la demanda es desde el punto de vista de quien lo compra. Ajá. Porque a partir de lo que me van a pagar es lo que yo voy a tener de ganancia, además de cubrir mis costos de producción. ¿Cierto o no? Sí. ¿Sí se entendió este razonamiento? ¿Sí que sí o lo repito? En el de demanda ya no la entendí, profesora. En el de oferta dice que es lo que le cuesta producir, Ajá. bueno, A ver, al productor, ¿no? Pero demanda va. ya no lo escuché. Sí, corazón, no te preocupes, lo repito. Nada más antes de explicarlo, voy a cerrar la sesión porque me queda menos de un minuto y me conecto otra vez. ¿Sale? Y lo explico otra vez.